Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo respondiendo a dos preguntas que me parecen muy interesantes, sobre todo la segunda. ¿Qué fallos da una sonda lambda defectuosa y si se puede reparar cambiando el cableado? Esta me parece muy interesante. Os explico. A ver, la función de la sonda lambda, como todos sabréis, es detectar la cantidad de oxígeno que queda después de producirse la combustión. De esa manera le da información a la ECU de si tiene que inyectar más combustible o menos combustible para la mezcla, ¿vale? A ver, si detecta que hay un exceso de oxígeno, la ECU sabe que hay una mezcla pobre y entonces inyectará más combustible. Si por el contrario detecta que hay poco oxígeno, pues la mezcla es rica y entonces inyectará algo menos de combustible. Esto lo utiliza la ECU pues a la hora de, como digo, de inyectar el combustible para que el vehículo, para que el motor funcione como debe, ¿vale? A ver, los fallos que suele dar una sonda lambda defectuosa, pues normalmente se suele notar un aumento de consumo, a veces un gran aumento, ¿vale? El vehículo no va como debe, a veces va dando tirones, otras veces notáis ya directamente que tiene pérdida de potencia. Se suele notar también a veces el ralentí, que no está estable. Esos son los principales síntomas, además de que se os puede encender en el cuadro de mandos la luz de fallo de motor y el vehículo pues entre en modo de emergencia y se autolimite, ¿vale? La otra pregunta también me parece muy interesante. ¿Se puede reparar cambiando el cableado? A ver, los principales fallos que suele tener la sonda lambda es por suciedad, porque se llena de carbonilla y no da la información correcta, y a veces con una buena limpieza vuelve a funcionar otra vez correctamente, y por el cableado. Efectivamente, en muchísimas ocasiones basta con cambiar el cableado, que por la zona donde está situado, por las temperaturas que se originan en esa zona, pues el cableado se acaba degradando, puede entrar en corto, ¿vale? Y bastaría con cambiar. Ya digo que es además lo más habitual, cambiar los cables, porque hay sondas que son muy económicas, que igual no merece la pena, pero hay otras que son carísimas y a esas sí merecería la pena, ¿vale? Como digo, esos son los principales problemas que suele tener la sonda lambda. En ocasiones sí, se puede averiar la pieza que da la información, ¿vale? La pieza que va atornillada al catalizador o filtro antipartículas, pero también os digo que no es lo habitual. Lo más habitual es suciedad y problema con los cables. En alguna ocasión también puede ser con el conector, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.